Ignacio, de sobrenombre portador de Dios, fue obispo de Antioquía. De él dependían las iglesias de Siria y de Cilicia, ya que siendo obispo de Antioquía se autodenomina el obispo de Siria. Y en su viaje se agregaron a él un diácono de Cilicia llamado Filón y otro antioqueno, de nombre hereo Agatápodo, que le anunciaron el cese de la persecución en su iglesia. Orígenes dice que fue el segundo obispo de Antioquía después de Pedro. Eusebio de Cesarea afirma que sucedió a Evodio y fija los años de su ministerio entre el 70 y el 107 o 108, esto es, entre el primero de Vespasiano y el 10º de Trajano. Jerónimo, en su colección de libros sobre hombres ilustres, asigna la muerte al siglo XI, año de Trajano, es decir, entre el 108 y 109 después de Cristo. Policarpo asegura que padeció el martirio. Ireneo, en su obra en contra de las herejías, que fue Adjudicatus ad Bestias. Orígenes, que lo padeció en Roma. Eusebio apela a una tradición que refiere que fue trasladado de Siria a la ciudad de Roma para ser pasto de las fieras, en testimonio de Cristo. Datos que proceden y o confirman cuando se leen en sus cartas, en la que se dirige a la iglesia de Roma. Ruega encarecidamente que no le impidan ser imitador de la pasión de Dios. Condenado, fue conducido por un pelotón de 10 soldados, a los que por su crueldad llama leopardos, hasta Roma, en cuyo trayecto se le sumarán otros cristianos. Así, en Filipos se encuentra con Zósimo y Rufino. El viaje, según refiere el mismo Ignacio, tuvo 3 etapas: de Antioquía a Esmirna, donde es recibido por el joven Policarpo y los legados de la iglesia de Éfeso, Magnesia y Tralles. Allí escribe 4 cartas. De Esmirna a Troade, donde escribe apresuradamente las cartas a Filadelfia, Esmirna y Policarpo, y de Troade a Roma. La primera colección la hizo Policarpo a instancia de los filadelfios, quienes al darle la noticia del paso de Ignacio por su comunidad, le rogaron enviarse una epístola a la comunidad antioquena, pidiéndole una copia de las cartas de Ignacio, encargo que cumplió el obispo de Esmirna, adjuntando la suya propia por medio de un tal Crescente. La colección de Eusebio comprende 7 cartas, divididas en 2 grupos según el lugar de redacción. El mismo Eusebio cita por entero el capítulo 5 de la dirigida a los romanos y gran parte del capítulo 3 de la dirigida a Esmirna. La colección Recensium Longior contiene más cartas que las mencionadas y es un texto más extenso. La Brevior comprende 11 y más breves, pero falta la dirigida a los romanos y a los filadelfios. La brevísima o curetoniana tiene solo 3, Policarpo, Éfesos y Romano, y de forma muy abreviada. Con Ignacio llegamos al primer siglo de la vida de la Iglesia y a los comienzos de un periodo caracterizado por grandes crisis internas y externas, aparición de las herejías, docticismo en todas sus formas, persecuciones más o menos sistemáticas, apertura progresiva de la nueva fe en el mundo greco-romano, etc. La Iglesia ha roto con el judaísmo, aunque haya aún judaizantes que intentan corromper la pureza de la fe cristiana, armonizando la práctica del sábado con el día del Señor. La noxis es vista por Ignacio como un gran peligro. Ante ella, el obispo de Lyon, Ireneo, asiático de origen como Ignacio, invocará la continuidad de la tradición apostólica y citará el testimonio del obispo de Antioquía. Uno y otro se harán fuertes en torno a la carne de Cristo, verdadera piedra de toque ante docetas sinópticos y pilar fundamental para la humana salus. Ignacio utiliza muy poco el Antiguo Testamento y difiere de su contemporáneo Clemente de Roma. Está impregnado de Pablo y de Juan. A cada paso resuenan en sus cartas fórmulas neotestamentarias que tienen ya de carácter de confesiones o credos.
Esta fidelidad a la tradición confiere a estas cartas un sello peculiar, además de indicar una fuerte personalidad. La organización visible de la comunidad está constituida y estructurada con una jerarquía compleja y unificada en torno al obispo y al colegio de los presbíteros. La vida cultural y sacramental en torno al bautismo y sobre todo a la Eucaristía, cuerpo espiritual del resucitado. Se hallan en las cartas como la cosa más natural conceptos y términos que serán patrimonio del vocabulario genuinamente cristiano a partir de este momento. Como a los grandes maestros, la Iglesia debe a Ignacio la reflexión madura sobre temas tan importantes como la encarnación, el martirio, la comunión jerárquica. Ha aportado piedras sólidas para la construcción del dogma y la doctrina cristiana, convirtiéndose en un eslabón valioso entre los escritos del Nuevo Testamento y la enseñanza del siglo II. Ignacio interesa más como testigo que como escritor. Leyéndolas y meditándolas, el cristiano de todos los tiempos se topará ante un testigo discípulo que expresa de forma espontánea y apasionada su amor a Jesucristo, nacido en carne, Hijo de Dios e Hijo de María. Resulta empresa arriesgada sintetizar y mucho más sistematizar su pensamiento anárquico y abundante, porque no escribe un teólogo, sino un pastor que habla antes al corazón, cual discípulo enamorado de Cristo, deseoso de alcanzar ese hombre perfecto mediante el alumbramiento que es el martirio, que a la mente. Sus ideas, o más bien latidos apresurados, bullen en su corazón y salen como a borbotones de este hombre oriental que apenas sabe expresarse en el griego que escribe. Ignacio, tanto en la forma de pensar como de expresarse, es tributario de los procedimientos de la diatriba cínico-estoica. Conoce bien los artificios de la retórica asiática, caracterizada por frases cortas, antitéticas, emplea la anáfora y la paronimia. No hace ascos a vulgarismos y latinismos. Sus construcciones son audaces. No resulta extraño que un sirio haya dificultad en expresarse de manera correcta y clara, porque lo que hablan en sus escritos son el fuego y la pasión interior, y las palabras no acaban de recoger cuando dicen los sentimientos. La lectura teológica de las cartas ignacianas puede hacerse desde varios prismas, todos ellos válidos, y uno siempre siente la duda si el que elige como más acertado en realidad lo es, ya que podría dejar en el tintero otros varios también posibles. De ahí que no cabe más que alguna sugerencia. Los conceptos de vida, unidad, la triada, fe, esperanza, caridad, cristología, discípulo, mártir, Eucaristía, comunión jerárquica, etc., resultarían apropiados si al menos se tuvieran presentes los otros.